Ir a la deriva significa que te sometes a las circunstancias, que has perdido el propósito, el objetivo, y simplemente te dejas llevar. A la deriva de Horacio Quiroga es un cuento de selva. En medio de la selva del Paraguay, un hombre es mordido por una serpiente. No es cualquier hombre. Él está acostumbrado a luchar contra la madre naturaleza, y esa madre desnaturalizada siempre le está exigiendo que luche por sobrevivir. El hombre se apresura en busca de una ayuda que queda demasiado lejos, y a medida que pasan las horas va quedando a la deriva, a merced de una vida injusta y de la muerte, que es el único destino seguro. Leo este cuento en medio de la ciudad y pienso en las metáforas. ¿Son muy distintas las opciones cuando se trata de la selva de cemento? En principio parece distinto. Los hospitales están dentro de la ciudad, sin embargo, si no tienes dinero y no tienes más remedio que hacer uso del sistema público, cuando la situación es grave, la metáfora se vuelve dramática. Y aunque todo esté cerca, llegamos a sentirnos a la deriva. De seguro que este cuento te dejará knockout. Segunda temporada, capítulo 7. A la deriva, de Horacio Quiroga. Comentan en la mesa Yuri Mancini, Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Séptimo capítulo de la segunda temporada de Knockout, y hoy traemos a petición de uno de nuestros auditores un cuento del clásico autor Horacio Quiroga. Para quienes aún no conozcan más que el nombre, acá les traemos un relato breve de su autoría para que puedan familiarizarse un poco más con su prosa y también parte de su biografía, porque Quiroga es una de esas personas que detrás de su éxito como artista hay una vida llena de tragedia y desventuras que la verdad vale la pena conocer. Horacio Quiroga fue quizás el cuentista más destacado del siglo XX en habla hispana. Este autor uruguayo es considerado un maestro del cuento latinoamericano de todos los tiempos, cuya obra se sitúa en influencias del modernismo, comparable también con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Sus narraciones se caracterizan por tratar temas como la naturaleza salvaje, la muerte, la locura y el amor trágico, con una estética de precisión y perfección en el lenguaje de sus escritos y de refinamiento o de exaltación de los sentidos, con un uso de imágenes de lugares exóticos que viene a marcar lo que son las bases de este movimiento literario que llamamos el modernismo, que se desarrolló a finales del siglo XIX. Horacio Quiroga nació en Uruguay en 1878 y desde muy pequeño su vida estuvo marcada por la muerte y la tragedia. Cuando tenía solo 2 meses de nacido, su padre murió por un disparo de escopeta que se infligió él mismo por accidente un día de cacería en la selva, suceso que vendría a ser casi una premonición de lo que viviría más tarde. 10 años después, su padrastro sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado en parte y sin habla, motivo por el que también muere al suicidarse con un disparo en la boca, justo en el momento en que Horacio iba entrando a esa misma habitación, siendo testigo directo de esta muerte escalofriante. A los 20 años tuvo su primera desilusión amorosa después de que los padres de la niña de la que estaba enamorado los separaran. Acto seguido decide ir a París, viaje del que vuelve a Latinoamérica empobrecido, pero con contactos y amistades e ideas literarias importantes, lo que lo impulsó a fundar el Consistorio del Gay Saber, una agrupación de poetas que fue un referente literario que lo ayudó a publicar en prestigiosos periódicos. Sin embargo, la hazaña literaria fue opacada por un terrible accidente. Nuevamente estuvo de testigo, y no solo eso, fue el principal actor de que su amigo y socio del proyecto muriera, pues Horacio, mientras limpiaba un arma en la habitación, dispara la bala que mataría a Ferrada. Luego de este hecho, Quiroga queda preso unos días
y de nuevo en libertad, se radica en Argentina, trabajando de profesor y viviendo en la selva, lugar que no solo va a protagonizar sus obras, sino prácticamente su vida entera. En 1908 se casa con una de sus alumnas y tienen 2 hijos, una niña y un niño, que criarían juntos en la selva. Pero unos años después, la mujer se suicida porque al parecer no le gustaba esta vida rodeada de naturaleza y ajena de la ciudad. Este golpe emocional hace que Quiroga se mude de nuevo a Buenos Aires, donde encontraría el periodo más productivo como escritor, con publicaciones como Cuentos de amor, de locura y muerte en 1917 y el libro Cuentos de la selva al año siguiente, 2 de sus obras más famosas. Pero la vida rural era algo que lo llamaba más que trabajar de diplomático en la ciudad, así que en 1927 se casa con una amiga de su hija y se la lleva a vivir a la selva nuevamente. Un par de años después le diagnosticaron cáncer, motivo suficiente para que la mujer lo abandonara a su suerte en medio de toda esa naturaleza que lamentablemente no sería la cura a su enfermedad. Al final, Horacio Quiroga termina muriendo en Buenos Aires tras suicidarse con una ingesta de cianuro en el hospital donde recibía el tratamiento. Un par de años después, por si fuera poco, su hija y su hijo también se suicidarían. Sin dudas, es una biografía que nos deja los pelos de punta y nos hace pensar en estos casos en que la realidad supera la ficción, pero que es motivo de inspiración para estas grandes mentes que crean obras que hoy nos llevan al análisis. ¿Es acaso la biografía del autor lo que plasma en las obras que leemos hoy, por ejemplo? Cuéntenme, ¿qué les pareció a ustedes la lectura de A la deriva de Horacio Quiroga? La verdad, Sofi, es que a mí me pareció bastante impactante este cuento, pero lo que sentí por sobre todas las cosas es esta sensación de que la naturaleza es y puede ser brutal. Le llamamos madre naturaleza, pero la verdad es que me da la sensación de repente que es una madre bastante desnaturalizada, ¿ya? Se esmera ella por mantener su proceso, pero en ningún caso a los seres humanos nos trata de forma especial. Somos una criatura más nomás de la que a la que hay que hacer nacer y de la que hay que deshacerse, ¿ya? Ahora bien, desde la ciudad, desde la gente que vive en la ciudad, pareciera que la naturaleza solo es hermosa. Nos vamos de camping, como, y decimos para estar en contacto con la naturaleza. Pero sabemos que eso es ficción. Estamos a un clic de resolver cualquiera de nuestras necesidades. Así es que lo primero que me pasa con el cuento llevado al día de hoy es que veo 2 mundos paralelos: el de la naturaleza salvaje y el citadino con todas sus comodidades y su confort. Ahora bien, centrándonos en el cuento, el personaje es fuerte, es capaz de luchar por la sobrevivencia. Y entonces, de nuevo hago la comparación, ¿no? Cualquiera de nosotros en una situación similar, ¿qué hace? Se pone a rezar oraciones si es que tiene fe, o bien graba un audio para los familiares o para los amigos cuando lo encuentre. Y sería, ¿ya? Pero él no, él enfrenta la situación y lo que a uno le resta pensar de eso es que quizás cuántas veces antes en la vida ha sentido o estado frente a ese tipo de problemas o frente a problemas tremendos que ha tenido que resolver y que ha podido resolver él por sí mismo. Y él espera que también esta vez pueda resolverlo. Y lo tercero que veo es como el simbolismo, porque por una parte la naturaleza es brutal y la vida también. Pues la vida, no sé si la palabra es brutal, pero esa sensación de que la vida no es justa es algo que persevera cuando uno analiza cualquier vida, ¿ya? Tal vez no vivimos en una selva saturada de peligros, pero vivimos en la selva de cemento. También ahí hay que saber manejarse. Y pareciera que la vida siempre nos está haciendo bullying. Yo al menos lo siento así, ¿ya? Incluso cuando las cosas están bien, siempre hay algo que no está bien. Y prácticamente salir de la casa todos los días se vuelve un peligro. Y llegar a la casa se vuelve una incertidumbre. ¿Mm? La verdad es que tengo que decir que me gustó el cuento, pero me hizo sentir tan vulnerable. No sé cómo lo vivieron ustedes. A mí la verdad también me gustó el cuento, pero más que por la situación que la analizaste tú,
yo siento que me fui por otro lado porque me empecé a cuestionar ciertas cosas, sobre todo por el contraste que podemos hacer en lo que sería resolver una situación de este tipo, por ejemplo, que te muerda una serpiente, una persona que está efectivamente viviendo en medio de la naturaleza, una naturaleza un poco más salvaje, que básicamente esta persona por el contexto o el lugar en donde está, quizás está muy lejos de un lugar donde pueda atenderse, o sea, no tiene acceso a redes de salud, versus a una persona que sí tiene acceso, porque quizás le pasa esto, por ejemplo, en un lugar más cercano a la ciudad o a un pueblo en donde sí tenga la posibilidad de atenderse. Entonces me hizo pensar que todo lo que es esto que vendrían siendo, por ejemplo, la presencia de los hospitales, es en el fondo un privilegio. O sea, poder acceder a una red de salud es un privilegio. Y siento que me hizo como darme cuenta más de eso, sobre todo en el contexto en el que pasan los hechos en el cuento. Porque, por ejemplo, si la situación del relato hubiera pasado efectivamente ya no en una ciudad, sino que en un pueblo o cerca de un pueblo donde sí hubiese atención médica, quizá la persona hubiera sobrevivido. O quizá se hubiera muerto igual, pero hubiera tenido una posibilidad quizá un poco más alta de no morirse. Y esto me hizo pensar un poco, por ejemplo, en la actualidad y sobre todo en el Chile actual. Y bueno, en realidad todos conocemos la típica frase de Santiago no es Chile, pero sí hay que reconocer que en Santiago hay muchas más facilidades y comodidades que en otras regiones del país no hay. Por poner un ejemplo, en Chile hasta el año pasado, el 2023, porque hasta ahí donde tengo el dato, habían 310 hospitales en total. De estos 310, 49 están en la región metropolitana. Y después esto lo sigue Valparaíso con 37 y la región del Biobío con 31. Pero hay regiones, por ejemplo, como la de Aysén, la de Aysén, que tiene solamente 6 hospitales, o la de Magallanes, que solamente tiene 8. Y mi punto con este dato que estoy dando es que no es justo que algunas personas nomás puedan tener este acceso y otras no. Porque hay gente en el fondo que tiene la posibilidad de elegir dónde vivir suele ser que si tú tienes esta posibilidad vas a elegir un lugar que sea más cómodo, que vas a vivir más cómodo o un lugar quizá donde te convenga vivir, pero hay gente que no. Y no por no tener esta como elección debiese ser que tenga que realizar un viaje de quizás cuántas horas para poder atenderse. O sea, me parece que esto, volviendo al punto que tú decías, Marcia, es bastante injusto. Y reconozco sí que me fui como por otro lado del Sí, relato, pero es pero sí verdad. me hizo cuestionarme cosas que yo dije, pucha, porque yo leí el relato y yo dije, oye, esta persona evidentemente se va a empezar a envenenar y como mi primer pensamiento sería, ¿qué va a tener que hacer? Cortarse el pie, quizás si se corta el pie la persona se salva, o si se corta la pierna se salva, pero notoriamente en el relato quizás o no estaba, por ejemplo, el conocimiento o quizás si hacía esto no tampoco tenía las facilidades, porque no es llegar y decir, ya estoy aquí en medio de la naturaleza y me picó una serpiente que por lo visto es venenosa, listo, me corto la pierna y ya, porque si no tenéis los medios como o los medios higiénicos como para tratar esa herida, tampoco te va a servir tanto, o sea, la probabilidad de que te vayas a morir igual es bastante alta. Entonces, eso que me hizo cuestionarme este punto. Sí, es una buena reflexión, la verdad. La verdad es que yo, Laura, en realidad también encuentro súper decidor el hecho de que te estén mostrando un escenario súper distinto al que nosotros vivimos en general, Ujú. ¿ya? Y que estamos acostumbrados a esta urbanidad como selva de cemento que hablaba la Marcia. Básicamente yo también me fui por otro lado, así como que cosas así como puntuales que me llamaron la atención. Primero se trata de que yo lo comparo con el cuento de la semana pasada, que estaba lleno de detalle y descripción. Bueno, este cuento
por lo menos en su primer párrafo, se muestra como un cuento en el que el autor no hace ninguna descripción, ni detalle, no te sitúa, sino que te muestra al protagonista y su conflicto. Entonces, tú al tiro sabes más o menos para dónde va la cosa sin tener ningún preámbulo, ninguna, entre comillas, introducción a en qué escenario se maneja, en qué tiempo, ni detalles más allá de presentarte la temática en la que se va a desarrollar este relato. Bueno, y después de eso, a mí me atrajo harto el nombre del cuento, que como hemos ido aprendiendo, en un cuento debería estar muy ligado al trasfondo del cuento, ¿verdad? Así como para ser simbólico de este relato. Y aquí a mí me parece que cumple absolutamente. Este cuento que se llama A la deriva, considero que es tan decidor esa frase, por así decirlo, de lo que finalmente le sucede a este personaje, po. Te habla de estar como sin rumbo, sin voluntad propia en algún momento del cuento, por supuesto, no al principio, ¿verdad? Como de que llega un punto en que se abandona a su destino, que no tiene dirección ni control, y que es precisamente lo que sucede cuando un ser humano enfrenta la muerte cara a cara, porque en el desarrollo del relato se manifiesta la primera reacción y reacción natural de la persona expuesta digamos, una situación crítica de vida o muerte, y es lo que conocemos como instinto de supervivencia, ya que la Marcia algo hizo alusión, y que la lucha en este caso es fuerte y que pone hasta su último esfuerzo, y llega un momento en que no sé si lo decide, pero ya no le quedan energía y comprende que es tiempo de entregarse, de quedar a la deriva. Y en ese sentido, es muy interesante como el autor lo relata aquí, ya que se ve como que en la medida que va soltando y dejándose llevar, los dolores físicos van menguando, van desapareciendo, su cuerpo ya deja de sufrir y sentir ese dolor que lo agobia, que lo desespera, que lo atormenta, y va entrando en un encuentro íntimo como con su interior, consigo mismo. Aparecen recuerdos, incluso ciertos momentos que estaban en su mente, que son algo confusos, pero vívidos, después de todo vívidos, son importantes en ese minuto, y eso me sonó a lo que suelen decir con respecto a las personas agónicas, que es que en el último momento de su vida pasa toda su existencia por su mente, así como muy fugazmente, muy rápido, ¿cierto? Y es como un recuento de eventos importantes para su existencia, porque a lo mejor estos personajes, uno no pensó en su mujer, no pensó, no se recordó de eso, pero uno no sabe cuál es la importancia que puede haber tenido para él las personas que recordó y que estaban ligadas también al último momento de su vida, ya que él iba para allá, iba a encontrarse con ciertos personajes de la historia. Y rescato yo que aquí lo que cuenta como lo relatan como un instante grato, como sin dolencias, como en paz. Y dice el relato, y su pecho libre ya se abría lenta inspiración. La encontré maravillosa esa frase. La encontré tan linda porque tal vez estar a la deriva sea el mejor momento o la mejor actitud de nuestra vida, finalmente. Y tarde o temprano nos vamos a encontrar todos nosotros a la deriva. Entonces es muy, muy bonito, muy decidor. Otra cosa que a mí me llamó la atención es que siento que en una forma magistral el autor, en este caso Horacio Quiroga, habla de cómo es el paisaje, describe el paisaje y lo hace muy apropiado porque puedes describir un paisaje y hacerlo luminoso, ¿ya? Pero hace de la selva, muestra la selva y nos adentra en un escenario que se hace palpable en inmensidad, ¿cierto? En voracidad, en hacernos sentir tan pequeños frente a este inconmensurable lugar que es el que le ha dado cobijo al protagonista durante su vida, tal y como ustedes señalaban ahí, ¿cierto? Un río
muestra como el río correntoso, que es el Iguazú, y luego habla del Paraná, que se encajona en medio de altas paredes, pero también que ahora se nos presenta como el espacio del que recibe al moribundo, en un ambiente lúgubre, como con silencio de muerte, dice en alguna parte, como fúnebre, ¿cierto? Entonces esa selva maravillosa, inconmensurable, tiene su otra visión, se puede ver desde otra forma, ¿cierto? Dadas las circunstancias, aquí lo presenta y es bastante, la descripción es muy, muy genial, encuentro yo, es como magistral para mí. Es un cuento, para mi gusto, que más que nada es un cuento sensitivo, porque lo que relata no es una historia mm, muy, muy distinta, muy innovadora, sino que en donde nos podemos acercar a una serie de sensaciones, de pensamientos, y que están ligados a la única certeza en nuestra vida, que es precisamente la muerte. Y nos hace pensar en qué y cómo se nos presentará a cada uno de nosotros los lectores, ¿no es cierto? Y yo siento que es un cuento que en el caso mío lo defino hasta como necesario, sobre todo ante la reflexión de un momento que cada uno tendrá que enfrentar en nuestras propias circunstancias o estilo de vida, porque unos antes, otros después, pero vamos a llegar a enfrentarnos a esta situación. Entonces deja como un halo de una sensación de chuta, ¿y cómo será para mí? ¿Y cómo irá a ser para mí? Es un cuento muy, muy interesante en realidad. Sí, muchas gracias a todas por sus comentarios y yo también me voy a quedar con la idea de el nombre, de la importancia del título de este relato breve que nos trajo Horacio Quiroga, pues me da la sensación de que simboliza mucho más allá que solo este cuento, sino que viene a ser quizás el nombre a la biografía de este autor, porque después de conocerlo, todos los sucesos que vivió, me da la idea de que este hombre pudo haber vivido toda su vida a la deriva. Es interesante poder analizar un poco más allá. Queremos agradecer al auditor que nos presentó la idea de leer a Horacio Quiroga. Tenemos más peticiones también en los comentarios, así que súmense ustedes si quieren que leamos algún autor en especial, algún cuento en específico, también pueden pedirlo. Estamos siempre leyéndolo, siempre abiertas a que podamos traer su interpretación y sus ideas a la mesa, porque en Knockout somos cuentos contando cuentos. Seleccionamos un cuento de Horacio Quiroga a petición de una suscriptora cuyo nombre es Estela Cubilla. Te invitamos a leer este cuento y contarnos tu interpretación en los comentarios. Para más contenido de este y otros autores, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify o TikTok. Knockout. Somos cuentos contando cuentos.